Perfecto, Fer. Avanzando en lo que mencionábamos recién, grupos de anuncios van a almacenar palabras y anuncios, la idea es que estén relacionados, y los anuncios, la idea es que nuevamente se relacionen con aquellas palabras claves que van a activarlos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la segmentación? La segmentación es importante porque nos va a permitir de esa forma decir solamente a este grupo de personas yo quiero mostrarle el anuncio, ¿ok? Entonces, la segmentación siempre la vamos a hacer al nivel de la campaña, ¿ok? Así como el presupuesto. Vamos a poder decir, por ejemplo, en qué ubicación geográfica quiero que aparezcan mis anuncios. Eso puede ser tan macro como quiero mostrarlo a todo un país, o puede ser tan pequeño y específico como para decir, bueno, la gente que vive en este radio puede ser como a lo largo de algunas calles, no sé, en estas 5 calles a la redonda quiero que estén las personas. Entonces podemos ser súper específicos o muy masivos. ¿En qué días y horarios van a aparecer mis anuncios? Eso lo llamamos programación de anuncios. Entonces, eso es lo más común, es que nosotros queramos mostrar los anuncios todo el día, a todas horas. Pero ¿qué tal que, por ejemplo, yo tengo un negocio que las personas solamente pueden, o sea, solamente les va a aportar entrar a mi sitio web o marcarme o hacer la acción que tenga la publicidad solamente en ciertas horas o en ciertos días, entre semanas, pero el fin no? En ese caso, también me podría servir la segmentación para poder hacer solamente en ciertos espacios de tiempo que aparezcan mis anuncios. Y finalmente, en dispositivos. También es posible separar entre computadoras, entre tablets y entre dispositivos móviles celulares. Entonces, podemos ahí originar, o sea, normalmente nuestros anuncios van a aparecer para los 3 tipos de dispositivos, pero nosotros también podemos en la segmentación decir, ¿qué tal que mi página no se ve bien en dispositivos móviles? Lo cual sería algo sumamente importante de corregir, pero si todavía no lo puedo hacer, entonces mejor segmentamos para que en ese caso esté el... Me distraje con la pregunta, pero ya voy. Eh, Puede ser que haya dispositivos que no me estén funcionando tan bien la publicidad ahí, o el sitio no se vaya a ver bien, o incluso no cargue, entonces a lo mejor puedo yo excluir o incluir solamente algunos dispositivos. Había una pregunta recién. ¿El precio varía de acuerdo al horario? Es una excelente pregunta. Más bien, el precio sí varía de acuerdo al horario, pero no específicamente porque en el horario, no sé, no es que otros anunciantes que compiten por el mismo clic junto con ustedes. Entonces, si hay anunciantes que digan, ah, mira, en tal hora me va a funcionar mejor la publicidad y hacen mucho más fuerte su oferta en ese momento, claramente a nosotros también nos va a costar más por el hecho de que es una competencia. Entonces, sí se relaciona con el horario, pero también por cómo nosotros como usuarios trabajamos en Internet. O sea, si nosotros, si los clics o las visitas a un sitio web a las 3 de la mañana fueran tan efectivas como las que son a la hora de la comida, por ejemplo, quizás a todas horas nos saldría igual el costo por clic. Eh, Muy bien. Ahora, vamos a empezar a hablar de un tema más en profundidad, que es el tema de los anuncios de búsqueda. ¿Por qué es importante esto? Los anuncios van a ser qué es lo que nosotros vamos a comunicar. Y yo podría decir que Google Ads o como plataforma publicitaria tiene quizás un 50% de entender la estructura, cómo funciona, cómo segmentar todo esto que hemos hablado ahora, es decir, más o menos como si fuera un Lego, cómo armar la estructura. Y tiene otro 50% que es de creatividad, de cómo en nuestros anuncios nosotros plasmamos un mensaje atractivo, utilizamos las herramientas que están a nuestra mano para que de repente llamen la atención de mejor manera, respondan de mejor manera a las preguntas que tienen los usuarios. Es diferente, si en el caso anterior, si yo estoy hablando de una búsqueda de marca, yo de plano busco Pantene cabello rizado, a lo mejor yo quiero comprar ese producto porque ya estoy súper enfocado en eso. Y por lo tanto mi anuncio debería facilitarle la vida. Ah, mira, encuéntralo en tales lugares o descubre aquí dónde encontrarlo más barato, etc. Pero si yo estoy
apuntándole a un usuario ahora que está buscando cuidados para el cabello. Sería súper agresivo que yo le dijera, compra Pantene acá y con tal descuento, porque me va a decir, wait, no, todavía estoy mirando, yo venía aquí a echar ojito nada más. Entonces, quizás a ese usuario vamos a tener que hablarle de una manera diferente. Por eso es 50% estructura y entender la plataforma y 50% creatividad y saber cómo hablarle al usuario. Entonces, los anuncios en búsqueda son primero un anuncio de texto, como el que aparece en esta parte acá arriba, y además estos anuncios van a ir acompañados de extensiones. Estas extensiones ya las habíamos alcanzado a revisar la clase pasada, pero básicamente son todo tipo de indicaciones adicionales, teléfono, ofertas y demás, que complementen lo que el anuncio originalmente habla. Ahora, volviendo al tema de la estructura, vamos, bueno, en este caso, ya llevándolo más a algo concreto, la cuenta que es de una empresa de muebles, por ejemplo, ellos venden muebles, vamos a tener dos campañas para dos objetivos de negocio distintos. Una va a ser de mesas y otra va a ser de sillas. En el caso de la campaña de mesas, yo tengo a disposición mesas de comedor y también mesas de centro. Por lo tanto, así voy a querer hacer mi división, porque si alguien busca mesa de comedor y yo le estoy mostrando una mesita pequeña, no le va a servir. Quiero que sea lo más relevante posible. Mientras que en sillas, ahí no hay pierde, solamente hay sillas. No tengo otro tipo, ni sillas ejecutivas, ni sillas, nada, solamente sillas de toda la vida. Luego, ¿cómo yo voy a querer dividir mis anuncios y mis palabras claves dentro de estos grupos? Entonces, por ejemplo, cuando hable de mesas de comedor, ahí voy a querer poner algunas búsquedas como mesas de madera, mesas de comer, mesa de comedor o precio de mesa. Y si es mesa de centro, voy a poner mesa pequeña, mesa de sala, mesa de centro, como que con esas búsquedas voy a poder ir jugando. Y en el caso de las sillas, bueno, comprar sillas, silla de madera. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora con los anuncios? ¿Qué tengo que tener en cuenta para construir anuncios que se relacionen muy bien con esta estructura que estamos hablando hasta ahora? Para eso están los anuncios de texto. Los anuncios de texto no solamente van a ser uno, es decir, cuando yo estoy hablando en este caso de para el grupo de anuncios de mesas de comedor, bueno, vamos a idear un anuncio para las mesas de comedor. No, vamos a querer idear más anuncios, específicamente desde 2 a 3 hacia arriba. Entonces, ¿cómo nosotros vamos, o por qué nosotros querríamos tener más de una variación o de un tipo de anuncio? Porque cada vez que nosotros hacemos una búsqueda tiene un contexto diferente. Si son las 8 de la mañana y yo estoy en mi teléfono celular y me pongo a buscar pañales, a lo mejor lo que yo quiero saber es dónde comprar ya pañales porque los necesito para ya. O sea, se me acabaron y tengo que llevar a mi bebé a la guardería, o no sé, se me acabaron y ya no sé qué hacer con eso y necesito algo ya. Eso es un contexto diferente de que si son las 8 de la tarde ahora, yo estoy en casa, en la computadora, ya con más tiempo, no con tanta prisa, y busco lo mismo. Pero quizás ahí estoy buscando para otro día, dónde podría conseguirlos con, no sé, comprarlos por mayoreo. Quizás son intenciones totalmente diferentes. Y por eso, mis anuncios deberían estar preparados para responder ambas situaciones, ¿verdad? Ahora, diferentes anuncios van a atraer a diferentes personas. Si, por ejemplo, en este caso, esta persona a cierta hora, buscándolo en cierto dispositivo y estando en cierto lugar, a lo mejor yo le puedo hablar de ciertos beneficios que le van a llamar la atención. Pero sería extraño si, por ejemplo, yo vivo no sé, en el norte y a lo mejor mi anuncio habla de, claro, la mejor entretención en cine se vive en Ciudad de México y no le va a hacer sentido. Mejor que yo le hable de otros beneficios que sí le hagan más sentido a esa persona. Por eso, dentro de un grupo de anuncios, como dice acá abajo, vamos a querer tener más de una variación de anuncios, idealmente 3, por ejemplo. ¿Y cómo nosotros los vamos a estructurar? Los anuncios se van a componer de 5 partes. Entonces, siempre se ven como este que tienen acá, seguramente lo han visto un montón de veces, pero vamos a entender cómo se arman dentro de Google Ads. Lo primero, vamos a necesitar títulos. Títulos son estas partes que aparecen en azul
y que son como la parte cliqueable más identificable del anuncio, la parte principal. Existen hoy en día 3 títulos que podemos agregar y cada uno de esos títulos, de esas líneas, puede contener hasta 30 caracteres, ¿ok? Ahí, ojo, no siempre más es mejor. Si yo digo, bueno, en cada uno voy a tratar de tener lo más cercano a 30 y le voy a rellenar para ocupar más espacio. No necesariamente, acuérdense de que lo importante aquí es relevancia, más que simplemente acaparar espacio. Si mi anuncio es más relevante y la gente lo prefiere, aunque ocupes 10 letras nada más por cada línea, va a ser el anuncio ganador de por sí. Luego, ¿qué pasa con los otros elementos? También vamos a tener descripciones. Son estas líneas que aparecen ahí en negro normal, la tercera línea, y estas descripciones hay 2, y esas pueden ser de hasta 90 caracteres cada una. Ahí es donde nosotros quisiéramos ahora explicar más sobre lo que nosotros ofrecemos. En el título, en diferencia, vamos a hablar de cuáles son nuestras propuestas de valor más específicas. En el título también vamos a querer destacar mucho y hacer mucha relevancia con lo que busca el usuario. Si el usuario busca, volviendo al ejemplo anterior, sillas de plástico para eventos, yo quiero que mi título trate de especificar sobre sillas de plástico para eventos. Y mientras que en la descripción me voy a poder explayar mucho más de, bueno, son apilables, bla, 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 no sé qué. ¿Ok? Luego, una cosa importante es que además vamos a necesitar una URL de destino o una dirección hacia donde nuestros usuarios van a llegar cuando le hagan clic al anuncio. ¿Ok? Entonces, nuestra URL puede ser una página muy específica. Volviendo al ejemplo de Telcel. A lo mejor yo estoy entrando a telcel.com barra planes, barra descuentos, barra y así. Pero todo eso no se va a ver dentro de mi anuncio. Se va a ver cuando el usuario entre ya directamente al sitio web y vea en el navegador cuál es su dirección. Pero en este caso, por ejemplo, acá dice example.com, ¿verdad? Nuestro sitio web va a decir apenas, en el caso anterior de Telcel, apenas va a decir https://www.telcel.com. Todo lo demás que vaya no va a aparecer en el anuncio. Ahora, se fijan que acá en este sí tengo 2 barras, ¿verdad? Tengo barra seguro, barra oferta. Eso yo lo puedo personalizar en mi anuncio. ¿Por qué? Vamos a tener ruta 1 y ruta 2. Esos son opcionales. Pero ¿qué me permiten hacer estas rutas? Si yo tengo una URL o una dirección que es muy enredada, imagínense que en lugar de decir Telcel barra planes barra descuentos, en realidad dice telcel.com barra servidor web app no sé cuánto, barra otra cosa más enredada. Eso al usuario no le va a ayudar mucho a entender que si perfectamente a la parte de Telcel que está llegando le ayuda o no le ayuda. Por eso mismo, eso que dice ahí barra seguro y barra oferta, nosotros lo vamos a configurar en Google Ads. Nosotros vamos a decir, aquí va a decir telcel.com barra, y vamos a ponerle planes, barra iPhone, aunque esa página no exista como tal, pero para que orientar al usuario que va a llegar justamente a esa parte. Las rutas se pueden considerar extensiones, no. Todo esto que estamos hablando acá se contiene dentro del anuncio de texto. ¿Ok? Entonces, las extensiones son todo lo que complementa al anuncio de texto. ¿Ok? No va a ser entonces eso considerado como una extensión, sino que es todavía parte del anuncio. Ahora, ¿solo se puede hacer una línea de descripción? No, se pueden hacer hasta 2. Tenemos descripción 1 y descripción 2. Cada una tiene sus 90 caracteres. Con título 1, 2 y 3, ¿se refiere a 3 líneas disponibles de cada 30 cada una? ¿O 3 tipos de títulos se pueden seleccionar al azar en cada anuncio? No me quedó muy claro. Es lo primero. Hay 3 líneas disponibles y cada una tiene 3 títulos. Cada una tiene 90. Ay, yo creo que ya es el final del día y ya a uno le está afectando el cerebro. Repito, son 3 líneas de título y cada una tiene 30 caracteres disponibles.
Estoy viendo otra pregunta de Levi. ¿Qué es más recomendable? ¿Ser breve, preciso y no saturar de información al usuario, pero correr el riesgo de dejar espacios de incertidumbre en el anuncio? ¿O ser explícito y correr riesgo de que ignoren el anuncio por un supuesto exceso de texto? Súper buena pregunta, Levi. En ese caso, lo más siempre que tengas una duda así, ve a los principios de qué es lo que estamos tratando de hacer acá. Estamos tratando de responder la pregunta de deberíamos comunicar de inmediato por qué nuestro anuncio es relevante. Deberíamos partir entonces siempre con un título que se acerque a lo que el usuario va a buscar. Si el usuario busca sillas de eventos, yo necesito decir sillas de eventos de entrada para que capte la atención del usuario. Otra cosa que es muy importante es que también cuando la búsqueda del usuario aparece dentro del anuncio, las palabras que el usuario buscó aparecen destacadas como en negrita. Entonces, en ese caso, también nuestro anuncio va a tener como una relevancia, sus ojos se van a ir más rápido ahí porque responde justo lo que ellos buscaban. Qué interesante. Entonces, lo importante es que, como dice ahí, pruebe incorporar en sus anuncios sus palabras claves más eficaces, presente una propuesta de valor, tenga contenido atractivo o un llamado a la acción. El llamado a la acción es algo muy importante y ya vamos a entender por qué. En Internet tenemos la posibilidad de que nuestros usuarios interactúen con nosotros. No es como en televisión es como, conoce el nuevo celular, no sé qué, y ¿cuál es la llamada a la acción? Ve a la tienda a conocerlo, pero para eso la persona se tiene que acordar, tiene que hacerse el tiempo, lo tuvo que haber parecido atractivo. Aquí es tan simple como que yo puedo decir, ¡clic! Ahí mero puedo tener la atención del usuario. ¿Qué mejor que entonces ahí sí decir, entra a nuestro sitio y conoce todos nuestros celulares, o entra a nuestro sitio y conoce los descuentos que tenemos en este mes? Si nosotros tenemos una llamada a la acción, o sea, una razón para que el usuario entre, lo vamos a estar persuadiendo mucho más. Ahora, también los clientes o los usuarios necesitamos saber a dónde nos va a llevar. Por eso, lo importante es que nuestra línea de URL y nuestra descripción me especifiquen un poco qué me voy a encontrar cuando entre al sitio. ¿Ok? Cuando entre al sitio web. Entonces, de esa manera, el usuario ya va a saber un poco si ese anuncio le sirve o no. ¿Qué más molesto que estar picándole y picándole y picándole a páginas en Google y no encontrar nunca lo que uno busca? Entonces, evitémosle esa frustración a las personas. Y finalmente, proporcionar información adicional solamente que sea relevante para nuestro producto y servicio y que no sea, que seamos concisos y no estar ahí simplemente agregando por agregar. ¿Va? Las extensiones, por otro lado, no vamos a entrar en tanto detalle de las extensiones porque la verdad es que son muchísimas, pero sí es importante que sepan que existen y que nos van a permitir agregarle información adicional al anuncio. Lo que está interesante de las extensiones es que en múltiples casos también el hacerle clic o tocarlas en el teléfono directamente en la extensión me va a llevar a una acción diferente de la que yo tendría en el anuncio principal. En este caso, por ejemplo, tengo un anuncio que es sobre dermatólogos. Entonces, la primera parte del anuncio, el anuncio de texto, yo si le hago clic a eso, voy a llegar directamente al sitio web que me va a explicar sobre la consulta de dermatología y demás. Pero si yo hago clic en la extensión, que es de un mapa, entonces en la extensión ya no me va a llevar al sitio web. Directamente me va a llevar a la aplicación, por ejemplo, de Google Maps, para decirme, acá es donde está la consulta del dermatólogo. Entonces, son usos diferentes y beneficios diferentes para los usuarios cuando tengamos una extensión. Ahora, las extensiones nos van a permitir mostrar información adicional como las que estuvieron viendo en la clase anterior, como dirección, número telefónico, calificación de la tienda que les hayan puesto otros usuarios o vínculos adicionales también dentro del mismo sitio web. Y una cosa importante es que el ponerle extensiones no tiene un costo extra, es decir, no es un anuncio adicional, ¿ok? Nosotros vamos a pagar nada más por la interacción que el usuario tiene con el anuncio, es decir, con el clic. Entonces, si el usuario le hace clic en el enlace o si el usuario le hace clic en la extensión para hacer la acción del mapa, por ejemplo, no hay una diferencia entre esas dos, sino que no te encarece, solo te complementa. Entonces, eso es en el mundo
más parecido a cómo siempre ha sido la plataforma de anuncios de Google, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros manualmente somos quienes construimos nuestros anuncios y nosotros especificamos qué es lo que queremos comunicar cuando la gente busque algo relacionado a nosotros, ¿no? Pero les quiero contar que además, hoy en día, todo lo que es inteligencia artificial y aprendizaje de computadora está tan avanzado que también, bueno, ustedes ya saben, hay coches que se pueden manejar solos. ¿Por qué si yo ya tengo mi información en mi página web y ya está todo esquematizada, bonita, y le puse trabajo a mi sitio web para que quedara bien especificado? ¿Por qué Google no puede aprender sobre mi sitio web y de pronto decir, bueno, yo te ayudo a organizar esto mejor para que no quede todo el trabajo de los anuncios en ti? Entonces vamos a analizar dos casos que son otros tipos de anuncios, que también son anuncios de texto, pero que a diferencia de los que vimos recién, no se van a construir de la misma manera que como lo estábamos mirando, ¿ok? El primero es un anuncio de búsqueda responsivo. Entonces, un anuncio de búsqueda responsivo, o RSA por sus siglas en inglés, de Responsive Search Ad, es un anuncio que no va a tener únicamente 3 títulos y 2 descripciones. Ese anuncio va a tener posibilidad de que nosotros agreguemos hasta 15 líneas de títulos, ¿ok? Y hasta 4 descripciones. Ahora, ¿el anuncio va a quedar enorme, una sábana completa? No, 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 no. Nunca hemos visto un anuncio que sea tan largo, ¿verdad? Con 15 títulos. Más bien, el anuncio responsivo lo que va a hacer es, de todos los textos que nosotros agreguemos para el anuncio, al momento en que el usuario haga la búsqueda, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, el usuario está buscando un hotel de lujo en tal zona de Londres, por ejemplo. Yo tengo muchas formas de hablar de mi hotel. A lo mejor yo puedo decir, no sé, hablar de la alberca, o podemos hablar de que el servicio es muy bueno, pero yo no sé qué le va a importar al usuario en ese momento. Entonces, por eso mismo, los anuncios responsivos van a tener la ventaja de que al momento en que el usuario hace la búsqueda, recién ahí Google va a decir, bueno, mirando lo que a este usuario usualmente le importa, y todo lo que tú tienes dentro de estas 15 líneas de texto y estas 4 descripciones, yo voy a encargar de juntar los textos que mejor funcionan para armar el anuncio perfecto para este usuario. ¿Ok? Por eso se llama responsivo. Responde a lo que mejor le funcionaría en el momento en que el usuario se la busque. ¿Ok? Entonces, si se fijan, tiene la ventaja de que de repente si yo estoy en la duda de, bueno, ¿qué debería yo destacar primero en mis anuncios? Entonces quizás los anuncios responsivos son una muy buena forma de decir, meto todo en la licuadora y después la plataforma que vaya identificando qué es lo que mejor le puede servir a cada cliente, tal cual como Anaí nos está mencionando. Y además nos van a permitir también hacer una mejor respuesta para el usuario. Es decir, si nosotros tenemos anuncios que hablen de nuevo de esta habitación de hotel, pero el usuario está buscando, por ejemplo, a lo mejor un hotel para quedarse con su familia o un hotel para poder ir de trabajo, son sentidos muy diferentes. Entonces, mis anuncios responsivos podrían a cada uno, solo con un anuncio, podría cada uno responderle de maneras totalmente diferentes y más adecuadas. El Eseli pregunta, ¿entonces los anuncios responsivos son un ejemplo de Machine Learning? ¡Oh, sí! ¿Por qué? Porque Machine Learning lo que intenta descubrir son patrones de qué es lo que funciona mejor. Entonces, justamente en este caso, yo tengo 15 líneas de texto. Lo que va a intentar hacer Machine Learning es entender cuáles funcionan mejor para ciertos usuarios y aprovechar eso. No solamente decir, bueno, ya lo sé, sino que también va a decir, bueno, ahora voy a aprovechar de mostrarle esta combinación a este usuario. ¿Ok? Entonces, por eso es que existen estos dos formatos nuevos, anuncios responsivos y anuncios dinámicos, para ayudarnos a aprovechar lo que ya Google conoce sobre los usuarios y ayudarles a ustedes también a que no tengan que hacer toda la carga de trabajo. Vamos a querer complementar todo esto. Los anuncios normales, los que vimos al principio, los vamos a querer complementar con responsivos. Los responsivos nos van a ayudar a tener un mucha mejor relevancia para cada usuario, y además el anuncio dinámico puede complementar para los escenarios donde la gente busque algo que jamás a mí se me ocurrió o que no es tan importante como para que yo tenga que a fuerza elaborar toda una estructura completa de búsqueda.
Jonathan pregunta, de acuerdo al título que busco en Internet, ¿Google me ofrecerá alternativas de anuncios que sean similares? Sí, es correcto. Si, por ejemplo, yo tengo nuevamente el ejemplo de las sillas. Si yo tengo una empresa que vende sillas por Internet y en lugar de, en ese caso, yo decir cuáles son las búsquedas específicas, más bien con anuncios dinámicos, yo voy a poder, siempre que alguien busque algo que tenga que ver con lo que mi sitio web ofrezca, va a aparecer el anuncio. Nosotros podemos tener dentro de un grupo de anuncios más de un tipo de anuncio. Es decir, yo puedo tener más de un anuncio, puedo tener, por ejemplo, 3 variaciones de anuncios que yo redacte, y adicional puedo tener un anuncio responsivo, y adicional puedo tener un anuncio dinámico, el cual yo no voy a redactar nada más que la descripción. Entonces, eso es una súper buena práctica, de hecho, para que así nosotros podamos decir, bueno, en cada momento que los usuarios busquen, yo tengo una variedad de alternativas disponibles, como mencionábamos en este caso, pues, que, como en este caso, que como la misma búsqueda la pueden hacer diferentes usuarios en diferentes contextos, entonces esta variedad de anuncios me va a permitir que el sistema de Google le muestre el anuncio que más le haga sentido al usuario y por lo tanto tengamos la posibilidad de tener una mejor relevancia, un costo más bajo, mejor posición, todo lo que a todo el mundo nos va a convenir. Los anuncios responsivos, acuérdate, aquí, perdóname, creo que Daniel había pedido esta slide, pero ya leímos un ratito. La diferencia es que los anuncios responsivos, nosotros redactamos todos los títulos y todas las descripciones, pero Google se va a encargar de definir en qué orden van a aparecer o cuáles sí se van a mostrar y cuáles no. Y los dinámicos, esos se van a generar con el contenido que yo tengo en mi sitio web. Entonces, en ese caso, yo solamente voy a redactar la descripción. Y los títulos yo no los voy a redactar, sino que Google los va a escoger a partir de información que está en los textos de mi sitio web. Luego, Mitzi González pregunta, ¿hasta cuántos anuncios se pueden agregar en cada grupo? Uf, excelente pregunta. La verdad es que lo desconozco. He visto cuentas que tienen muchísimos anuncios por grupo, así que no creo que haya un límite y si lo hay, no me he encontrado con eso todavía. El SLI pregunta, me perdí un poco entre los anuncios de búsqueda responsiva y los DSA. Bueno, acabo de hacer un ejemplo con esto. Si te queda todavía duda, el SLI, porfa, avísanos o como que específicamente tienes duda. Estefanía Huesca, ¿podrías repetir, por favor, cómo se eligen las palabras que se colocarán en las rutas? Las rutas, nosotros las vamos a redactar. Entonces, nosotros vamos a elegir qué va a ir en la ruta, como dice acá, en la ruta 1 y en la ruta 2, si nosotros queremos agregarlo. Vamos a hacer un ejemplo con esto, porque veo que sí quedan dudas con el tema de la ruta. Entonces, si yo tengo un sitio web que se llama fabricadesillas.mx, entonces, dentro de eso yo solamente tengo una página, no tengo más, o a lo más tengo la de contactarnos, ¿ok? Pero no tengo una página para cada silla porque yo solamente vendo una silla, o sea, no tengo mucho que estar ahí haciéndole como fabricadesillas.mx barra sillas, barra blancas, barra, no, ¿para qué? Si solamente tengo una. Entonces, para yo mostrarlo en el anuncio, sí puedo decir, bueno, mi anuncio te va a decir acá, te lleva a fabricadesillas.mx, pero yo manualmente le voy a redactar barra sillas, barra plásticas, por ejemplo. Entonces, de esa manera oriento un poco más. Es un espacio publicitario más esa ruta para indicarle qué va a encontrar dentro del sitio web, a pesar de que no sea una dirección como tal lo que nosotros ponemos en la ruta. Guadalupe pregunta, ¿un anuncio de búsqueda responsivo también puede generar extensiones automáticamente o tienen que ser creadas de manera general? Esa es una buena pregunta, Guadalupe. Las extensiones van a funcionar igual para los anuncios responsivos que para los otros anuncios.
Entonces, si nosotros tenemos extensiones ya puestas en la cuenta, que hablen de dónde se encuentran nuestras locaciones o teléfonos, esos van a ser por igual. No hay una diferencia entre los anuncios tradicionales y los responsivos con las extensiones. Itzel Guadalupe pregunta, ¿en el URL solo puede ser de una página web o también puede ser de una página de Facebook? Acuérdate que la página de Facebook también es una página web, solamente que no es tu propio sitio web, pero puedes hacerlo. Como línea general, sí les recomiendo que los anuncios deberían llevar al sitio web que yo manejo o de la marca que yo represento. Pero si no tengo esa opción y puedo mandarlos a otro lugar sin ningún problema. Hay anunciantes, por ejemplo, imagínense una taquería. Entonces, yo estoy buscando tacos en la zona y de repente yo, en lugar de tener un sitio web, más bien dirijo al usuario a la aplicación de Rappi. Eso perfectamente podría, pero Rappi también es un sitio web. No es el mío, pero es ahí donde tengo lo más importante, porque el usuario directamente entra y me compra los tacos. Entonces, ¿qué mejor? Nuria pregunta, ¿cómo sabemos en qué situaciones son los anuncios dinámicos o responsivos? Genial. Entonces, los anuncios dinámicos los vamos a querer utilizar, como hablábamos, cuando nosotros queramos cubrir o mostrar anuncios en búsquedas que nosotros todavía no tenemos ideadas o que reflejan un poco lo que yo tengo en mi sitio web, pero no a tanto detalle, como si yo tuviese una estructura donde pusiera palabras claves específicas. Y los responsivos los utilizaríamos en una situación donde yo tengo mucho que comunicar de mi producto o de mi servicio y no cabe todo de manera efectiva dentro de los 3 títulos y las 2 descripciones. Entonces un anuncio responsivo me va a permitir agregar más información y que al momento de mostrarse el anuncio el sistema defina qué es lo que conviene más mostrar ahí. Y listo. Entonces, vamos a arrancar ahora con la segunda parte de la clase. La primera, si se dan cuenta, es un poco un repaso de qué es lo que estuvimos viendo en la clase anterior y un poco más ahondar en el tema de la construcción de los anuncios, ¿no? El tema de la estructura es sumamente relevante porque los va a acompañar en toda la carrera que trabajen con Google Ads. Yo llevo 10 años trabajando en esto y yo no fui de los primeros que trabajan en esto, o sea, todo el marketing en búsqueda lleva alrededor como entre 15, 20 años de historia, y esto de cuenta, campaña, grupo de anuncio, palabra clave y anuncio lleva toda la vida y va a seguir funcionando hasta que ya no tengamos que escribir nunca más algo en el buscador. O sea, yo creo que el siguiente paso es cuando ya los celulares se conecten con nuestra mente y nos den la respuesta exactamente de qué pensamos, sin tener que escribir nada. Ahí ya recién se van a acabar las palabras clave, así que para eso queda mucho, mucho, mucho tiempo todavía. Pero un tema que vamos a tocar ahora es la medición en la red de búsqueda. ¿A qué nos referimos con medición? ¿Ok? En marketing digital, nosotros vamos a medir cuando nosotros vamos a comparar qué es lo que se logró con nuestras campañas versus qué es lo que nosotros buscábamos o teníamos como objetivo con esas campañas. Entonces, para medir, nosotros generalmente nos vamos a basar principalmente en números. Esta parte es un poco más analítica y va a requerir de que nosotros también podamos interpretar correctamente los números. Pero tampoco se asusten si ustedes dicen, uy, no, matemáticas no es lo mío y todo eso. No se asusten tampoco, que en el fondo en este caso lo que vamos a querer entender es saber interpretar estos números y no calcularlos. Google Ads tiene todo un sistema que se encarga de calcular eso por nosotros, así que la calculadora la podemos guardar todavía en el cajón. Nosotros vamos a encargarnos de leerlos y saber si nos va bien o nos va mal. Entonces, hablemos de los objetivos. Acuérdense de este embudo de marketing que hemos estado hablando en las clases anteriores. Desde construir marca hasta generar lealtad, pasando por toda la construcción de llevar a un usuario desde interesarse hasta que ya sea nuestro cliente. Entonces, en este sentido, vamos a hablar de que cada una de las etapas van a tener objetivos. Por ejemplo, objetivos de construcción de marca. ¿Se acuerdan que hablábamos de objetivos de, por ejemplo, alcance, ¿cierto? Que más gente nos conozca, o favorabilidad de marca. Si hablamos de impulsar la compra, a lo mejor yo voy a estar hablando de objetivos más puntuales como
cuántas ventas estoy generando o cuántos contactos de negocios estoy teniendo para poder seguir fortaleciendo mi negocio. Entonces, todos estos objetivos que estamos hablando ahora los vamos a llamar como KPIs. Seguramente los habrán escuchado en alguna parte. Se llaman así porque en inglés se llama Key Performance Indicator o indicador clave del éxito. O sea, es importante esta palabra clave, porque no es cualquier número. O sea, si yo quisiera hablar de conocimiento de marca, yo podría decir, bueno, hagamos un ranking de buena onda de las marcas. A lo mejor mi marca va a salir como la más buena onda, pero no es un número clave. O sea, si me dicen, bueno, ¿qué tan conocida es tu marca? Yo voy a decir, sí, es una de las marcas más buenas onditas de todo el país. Me van a decir, pero bueno, ¿y eso cómo lo sabes tú? Diferente si yo digo, no, mi marca es conocida porque sus anuncios tienen un alcance de 5 millones de personas en el último mes. Ah, ahora sí suena que es algo muy directamente que me da a entender que si se cumple el objetivo o no. Entonces, por eso se llama clave. Son indicadores entonces de desempeño que nos van a permitir comparar los resultados que hemos logrado efectivamente con los objetivos que teníamos en un principio. Entonces, llevándolo nuevamente a el embudo. Entonces, cuando hablemos de construcción de conocimiento de marca, quizás ahí vamos a querer hablar de cosas como el número del alcance, cuántas personas vieron nuestros anuncios, o la frecuencia, que es cuántas veces los usuarios vieron o las personas vieron nuestros anuncios. Entonces, también, si tuvimos un gran alcance, pero solamente nos vieron una vez, quizás ya ni se acuerdan de nosotros. Llevándolo al de influencia en la consideración. Ok, quizás ahí yo quisiera hablar también de cuántas visitas tengo al sitio, porque una cosa es que me conozcan, pero otra cosa también es cuántos se han interesado y ya me visitaron y saben realmente de qué va lo que yo ofrezco. Y así, llevándolo a algo mucho más específico, quizás impulsar la compra, ahí sí yo me voy a encargar de, que en ese caso, medir cuántas ventas estoy logrando o cuántos contactos de negocio estoy teniendo para poder seguir haciendo mi empresa. Dentro de Google Ads vamos a tener montones de métricas que nos van a permitir, y estas que aparecen acá son nada más un ejemplo pequeño de todas las métricas que vamos a tener para mirar en Google Ads. No todas de estas métricas van a ser KPIs, ¿ok? Una medición, como decíamos antes. Lo buena onda que soy yo se puede medir. Yo puedo hacer una encuesta de qué tan buena onda es mi marca, pero incluso así no es necesariamente un KPI. Lo mismo pasa acá. Si yo hablo, por ejemplo, presupuesto y presupuesto diario. El presupuesto diario es cuánto yo estoy dispuesto a ofrecer por día para que mis anuncios corran en publicidad. El costo es cuánta inversión total yo tengo si yo hablo de un periodo específico. Es decir, ya es lo gastado realmente. Las impresiones van a ser cuántas veces mis anuncios se mostraron. Y así, yo no voy a pasar por todas porque literal en Google Ads, cuando están dentro de la plataforma, no va a haber pierde. Al lado de cada título, por ejemplo, de impresiones, va a haber una ayuda. Ustedes se ponen encima y les va a decir un ejemplo completo de qué significan las impresiones. Así que es importante que lo aprendan, pero para que lo sepan interpretar, no que se memoricen la descripción de cada una de estas. Avisar que posición promedio ya no existe, se me quedó ahí, pero posición promedio ya no existe. Y antes, si esa era la métrica que nos decía, bueno, tu anuncio aparece, por ejemplo, en posición 1, que es la primera, o en 2, o en 3, o en 4. O a lo mejor me dice, tu posición promedio es 2.5, porque aparecen a veces en 2 o a veces en 3, por ejemplo. Pero hoy en día no tenemos esa métrica porque igual es un poco engañosa. No les voy a enredar ahora con el concepto, pero básicamente ahora tenemos la posición de la impresión, que es, en ese caso nos va a decir, está en la parte absoluta superior o en la parte superior, que pueden ser todos los anuncios de arriba, o puede ser en cualquier parte de la página. Si se fijan, hay búsquedas que tienen anuncios incluso al fondo. ¿Ok? Entonces, en cualquier parte de la página significa que mi anuncio apareció, ya puede ser al principio o apareció al final. Entonces, en ese caso, ya no me está hablando de un número específico, pero sí me habla de en qué sección salen mis anuncios, si se entiende. Vladimir pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una métrica y un KPI? La métrica es una medida.
volviendo al ejemplo de antes, si yo digo, bueno, el costo de mi inversión es una métrica. Yo invertí 5.000 pesos el mes pasado en Google Ads. Ok. Pero por otro lado, ¿esa es una métrica clave? No, eso dice cuánto dinero le metí yo nada más. No, ni siquiera me dice si fue efectivo o no. Un KPI es algo que me dice si mis objetivos fueron logrados o no. Entonces, un KPI de eso podría ser, si yo tenía un presupuesto de 5.000 pesos en el mes únicamente y me gasté exactamente 5.000, eso es un buen KPI. O sea, ¿cómo estoy usando esa inversión, por ejemplo? Denise pregunta, ¿por qué en muchas ocasiones se sustituye el objetivo del embudo impulsar compra por el término generar conversiones? ¿Realmente es lo mismo? Excelente pregunta y eso lo vamos a responder con lo que va a venir acá. Entonces, ¿cómo vamos a traducir algunas métricas de Google Ads para que ahora sean un KPI? Entonces, acá en estas diapositivas hemos mirado varios indicadores, varias métricas, pero no necesariamente todas esas son KPIs. En cambio, por ejemplo, si yo estoy hablando de alcance, claro, ahí sí las impresiones son un factor para poder definir si mi alcance está siendo logrado o no. Entonces, por eso, el alcance ahora sí es un KPI, porque lo relacioné con un objetivo que yo, o sea, relacioné una métrica con un objetivo que yo tenía y hace sentido. Ahora, si vamos a otro caso, por ejemplo, visitas al sitio y de esa manera entonces, perdón, contactos o ventas. Y en este caso tiene que ver más con la parte del embudo del impulsar la compra. Entonces, contactos o ventas va a tener varias métricas dentro de Google Ads. Y dentro de todas las plataformas en general hay una que se llama conversiones. ¿Ok? Conversiones, para quienes trabajamos en publicidad digital, es como lo que nosotros queremos que se logre siempre. ¿Por qué se llama conversión? Porque una conversión es cada vez que yo voy a contar un usuario que se convirtió en un potencial cliente, o se convirtió en un cliente, o se convirtió en algo, en un usuario que a mí me importa mucho. ¿Qué tipos de conversiones pueden haber? Entonces, la más directa. Si yo vendo algo por internet y un usuario entra en mi sitio web y compra, se convirtió de usuario a comprador. Pero no todos los sitios tienen esa misma dinámica. ¿Qué tal que yo tengo un sitio de noticias? Entonces, en este caso, yo no vendo nada a lo mejor. O un blog, o lo que sea. Incluso en YouTube. Entonces, ¿qué pasa si es que yo en YouTube le digo, hey, mantengan al día con nuestros videos, aquí abajo el suscribirse, la campanita y bla, bla, bla? Eso es convertir un usuario en un suscriptor. ¿Ok? Entonces, la conversión es que, si yo estoy enfocado en la parte del embudo de impulsar ventas o en general, o sea, impulsar ventas se llama así porque generalmente lo vamos a reflejar en un punto de vista de negocio. Pero para cualquier sitio web, la conversión va a ser transformar un usuario que no necesariamente es de valor en uno que sí sea de valor. ¿Ok? ¿Y por qué va a ser importante la conversión? Porque así nosotros vamos a poder saber, ok, de todo lo que pasó, o sea, los usuarios me buscaron y mis anuncios se imprimieron. Perfecto, paso número 1. Después tuvieron que haberles hecho clic. Ah, perfecto, paso número 2. Después tuvieron que haber navegado el sitio y haber hecho la acción que más me importaba a mí, que puede ser que se hayan suscrito, que se hayan dejado sus datos, que compren, lo que sea, pero eso es un tercer paso. Entonces, las conversiones siempre van a ser un número muy pequeño, una porción muy pequeña de todos los anuncios que nosotros mostremos. Pero sí nos van a decir exactamente si mi resultado de la publicidad se está logrando o no. ¿Ok? Entonces, acá aparecen varios indicadores. Estas diapositivas ustedes las van a tener, pero entonces van a poder, algunas cosas que yo les pondría atención y que sí yo utilizaría como KPIs cuando hablemos de resultados en Google Ads. Si yo me enfoco en la parte de arriba del embudo de generar conocimiento de marca, entonces me va a importar cosas como porcentaje de impresiones. El porcentaje de impresiones es un cálculo que es del total de las impresiones que hubo para esas búsquedas de todos los anunciantes, ¿cuántas fueron mías?
Entonces, eso me da una idea de cuánto estoy participando yo dentro de la conversación publicitaria que hay para ese público. Entonces, si yo tengo un porcentaje de búsqueda, de impresiones, perdón, muy bajo, digamos un 10%, significa que de todas las veces, de 100 veces que la gente busca cosas que yo ofrezco, yo solo aparezco una vez. Es muy poco. Entonces, en ese caso, ¿yo qué debería tomar una acción para que más veces mis anuncios aparezcan cuando la gente busque cosas relacionadas a mí? O al contrario, a lo mejor tengo en mi campaña búsquedas que no me aportan en nada, que no me están sirviendo. Y entonces ahí sí yo debería quitar algunas búsquedas de mi estructura para que entonces mi porcentaje de búsquedas mejore relacionado únicamente a lo que más me funciona. Vamos a otro caso. Si hablamos de visitas al sitio, por ejemplo, los clics me podrían servir para entender cuánta cantidad de gente le hace clic al anuncio y entra a mi sitio. Pero si yo tengo un sitio muy pequeño o un sitio muy grande, ese número va a ser engañoso. Un mejor número, por ejemplo, es el CTR. El CTR es, por sus siglas en inglés, de click-through rate o tasa de clics, ¿ok? Es este cálculo, la cantidad de clics dividida entre la cantidad de impresiones. Pero específicamente ese va a ser un porcentaje que va de 0 a 100 y si es más alto nos va a decir que nuestros anuncios son mucho más relevantes. ¿Por qué va a ser interesante esto? Acuérdense que relevancia me lleva a tener una mejor posición de anuncio y a tener costos más baratos. Entonces, si yo tengo anuncios